Hola a todos. En el siguiente vídeo vamos a hacer un pequeño análisis comparativo entre dos figuras que tienen un origen similar y persiguen fines también muy parecidos, que son las figuras del defensor del pueblo, tanto el español como el defensor del pueblo europeo. Si bien es cierto que las figuras persiguen una finalidad similar, que es velar por el normal funcionamiento de las instituciones y proteger los derechos de las personas que habitan, en este caso, en el territorio español y en el ámbito del defensor del pueblo europeo, de los ciudadanos de la Unión, debemos tener en cuenta que hay algunas características que los pueden diferenciar, principalmente en lo que es su mecánica de funcionamiento. En este sentido, hemos elaborado un cuadro comparativo que os puede ser de utilidad en el estudio de vuestra oposición, pues en las preguntas del tipo test, la clave está en saber diferenciar esos pequeños matices que pueden distinguir el mandato de uno de los miembros y de otro en función de qué tipo de defensor del pueblo se trate. En cuanto al origen de las instituciones, el defensor del pueblo español y el europeo nacen del mismo sitio, nacen de la figura del ombudsman del derecho escandinavo, más en concreto de Suecia, que figuraba como un hombre del pueblo pensado en este caso para defender los derechos de sus propios conciudadanos. En cuanto a lo que es el origen jurídico, en cuanto a lo que es la regulación normativa de ambas instituciones, el defensor del pueblo español, como sabéis, está recogido dentro del título primero, en el capítulo cuarto, en el artículo 54, y está sometido a reserva de ley orgánica, en este caso una ley del año 1981, publicada en el BOE de ese mismo año, el 7 de mayo. En cuanto a lo que es la figura del defensor del pueblo europeo, su origen, su regulación jurídica, está en dos tratados internacionales, los tratados que se conocen como la Constitución de la Unión Europea, que serían el TUE y el Tratado de Funcionamiento, el Tratado de Roma, que luego con las sucesivas modificaciones, a día de hoy la última, la versión consolidada del 2010, sería por el Tratado de Lisboa. En este sentido, el TUE crea en el 1992 la institución, pero esta no es desarrollada hasta unos años posteriores, básicamente por el Tratado de Funcionamiento de la Unión. Por tanto, aquí hablaríamos que en el TUE se crea y en el Tratado de Funcionamiento se le dota de funcionamiento. Se regula en el Tratado de Funcionamiento de la Unión en los artículos 228 principalmente y siguientes, si bien es cierto que el propio tratado también hace una serie de remisiones, por ejemplo en cuanto a lo que es el derecho de petición, que permite que también los propios ciudadanos de la Unión puedan solicitar o dirigir peticiones y quejas al defensor del pueblo europeo. En cuanto a lo que es el mecanismo para la elección y el nombramiento, debemos tener en cuenta que en el seno del defensor español básicamente se va a votar en Cortes, es decir, exige mayoría de 3/5 en Congreso y ratificada por la misma mayoría en el Senado. Si no se alcanzase esta mayoría, recordemos que también la propia ley orgánica del defensor del pueblo establece la creación de una comisión mixta compuesta de manera paritaria por diputados y senadores que necesitaría 3/5 en el Congreso y ratificación por mayoría absoluta en el Senado. Si nos vamos al Parlamento Europeo, el Tratado de Funcionamiento de la Unión, en este caso, es mucho más laxo en su regulación y simplemente nos indica que debe ser elegido por mayoría de los votos y que se debe nombrar por el Parlamento Europeo una vez conformada este órgano colegiado. En el caso del defensor del pueblo español, recordemos que es nombrado por los presidentes de Congreso y de Senado, ante los cuales toma posesión del cargo tras prestar el juramento correspondiente. La duración del mandato de ambos defensores del pueblo aquí es la misma, porque es para la legislatura, en el caso de la Unión Europea, que dura 5 años, mientras que recordemos que en el defensor del pueblo español no dura lo mismo que la legislatura, pero sí coincide en el número de años, porque son 5 años tanto el uno como el otro. También coinciden en la característica de que ambos defensores del pueblo podrían reelegirse en el cargo, de tal manera que podría llevarse a cabo 2 mandatos por la misma persona. Igual que se ha nombrado, también las legislaciones que crean y articulan el funcionamiento de estas dos figuras prevén causas de cese. En el caso del defensor del pueblo español, las causas de cese recogidas en este caso en la ley orgánica, básicamente son la renuncia por la propia iniciativa del candidato o de la persona que ya ostenta el cargo, por la finalización natural del mandato de los 5 años, si no hay nombramiento, y si lo hay, acaba este y reinicia uno nuevo, por causas naturales, que serían la muerte o la incapacidad sobrevenida, pensemos en un defensor del pueblo que tiene un accidente y se queda vegetal y por tanto quedaría incapacitado para el ejercicio de la función. Y luego también por causas derivadas de su conducta, bien porque actúa con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes inherentes al cargo, o bien también porque es condenado en firme por un delito doloso. Aquí también tenemos unas diferencias de matiz en relación al defensor del pueblo europeo. Aquí la destitución del defensor del pueblo europeo se producirá básicamente cuando haya o bien incumplimiento de las condiciones necesarias para ejercer el cargo o cuando cometa falta grave, ¿vale? Falta grave entendida dentro de lo que es la regulación del Tratado de Funcionamiento. En estos supuestos, el defensor del pueblo va a ser destituido
por el Tribunal de Justicia de la Unión, pero siempre a petición previa del Parlamento Europeo. También se prevén y no se indican propiamente como causas de destitución, pero también será el cese evidente por el fallecimiento del sujeto o también por renuncia, en este caso, como pasa también en el ordenamiento jurídico español. En el ámbito del defensor del pueblo debemos tener en cuenta en cuanto a lo que es su estatus o sus prerrogativas, que difieren un poquito en cuanto a lo que es la regulación europea. Recordemos que el defensor del pueblo español goza de las mismas prerrogativas que los diputados y senadores, por lo tanto es inviolable por las opiniones, es inmune porque no se puede detener, en este caso salvo delito flagrante, y por la comisión de los hechos delictivos es aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Además de esto, la ley indica y además subraya claramente la prohibición del mandato imperativo en esta figura, toda vez que una vez elegido, nadie le puede dirigir recomendaciones ni decirle cómo tiene que ejercer el cargo. Además de esto, recordaréis también que como es un candidato, un cargo de carácter imparcial y objetivo en su realización de funciones, se le exige también el sometimiento a incompatibilidades. Recordaremos, no puede ejercer cargos públicos, representativos o electivos, no puede pertenecer a ningún sindicato, ni ejercer tampoco, ni dirigir este tipo de asociaciones, ni tampoco puede ejercer actividad pública o privada o funcionarial, de tal manera que tenía que estar en excedencia en su actividad personal o profesional mientras ejercería el cargo. Y además de esto, en cuanto al funcionamiento del ejercicio del cargo, básicamente ejerce con autonomía según su criterio. Mientras que en el Tratado de Funcionamiento, la Unión Europea configura al funcionamiento del Defensor del Pueblo con independencia. Además de esto, esta independencia se remarca principalmente porque el propio Tratado de Funcionamiento, en el artículo 228, nos indica que el Defensor del Pueblo, durante el ejercicio de su función, ni puede solicitar ni puede recibir instrucciones de ningún gobierno, institución europea u organismo también propio de la Unión. Igualmente debemos tener en cuenta que se le exige al Defensor del Pueblo Europeo que se abstenga de incurrir en algún tipo de incompatibilidad, si bien el artículo 228 no nos indica cuál es esta incompatibilidad concreta, pero sí nos dice que no ejerce otra función pública, privada, política o tampoco administrativa, con lo cual digamos que las incompatibilidades pueden ser más o menos homologables a las propias que tiene el Defensor del Pueblo español. Y finalmente interesa también remarcar algunas diferencias de matiz que pueda haber en cuanto a lo que son las competencias de un defensor y del otro. En el caso del Defensor del Pueblo español, como ya podréis imaginar, se trata de velar por el cumplimiento y el reconocimiento de los derechos fundamentales que recoge el título primero de la Constitución, de tal manera que actuaría cuando una administración pública vulnera estos derechos recogidos en la Constitución. ¿Cómo lo hace? Lo puede hacer de oficio o lo puede hacer mediante la recepción de la correspondiente queja, que puede venir de un particular, tanto persona física como jurídica, como también de los diputados de las Cortes. En este sentido, una vez recibida la queja, lo que hace es abrir un procedimiento de investigación. En este sentido también puede recibir quejas o puede investigar relacionadas o quejas relacionadas con la conducta del personal al servicio de la administración pública, lo que es lo mismo cuando un particular se queja por el comportamiento del funcionario en el ejercicio de sus funciones, a cuyo fin la ley orgánica del Defensor del Pueblo le da un plazo de como mínimo 10 días al funcionario afectado para que exponga esos motivos. Debemos tener en cuenta que en el Defensor del Pueblo Europeo está vetada su actuación para quejas formuladas contra los funcionarios de la Unión en relación a su conducta. Por lo tanto, como veis aquí, hay una diferencia sustancial. Cuando la queja verse sobre otras cuestiones, debemos tener en cuenta que en el Defensor del Pueblo sí se va a permitir atender e investigar quejas en relación a la mala administración de las instituciones de la Unión. Si os dais cuenta, y lo he puesto así, subrayado en amarillo, es que las instituciones de la Unión, cuando se recibe una queja y el Defensor del Pueblo Europeo la examine, debemos tener en cuenta que tienen un plazo de 3 meses para exponer los motivos, con ese plazo es sustancialmente mayor. El Defensor del Pueblo español tiene recogido en la ley también un catálogo de competencias más grande, porque debemos tener en cuenta también que tiene competencias en materia de transparencia de las instituciones públicas, funciona como mecanismo nacional de prevención de la tortura y por tanto puede realizar visitas de inspección a los diferentes lugares donde se puede privar de libertad a una persona y sobre todo tenemos que tener en cuenta que no es un juez, toda vez que su criterio no es, o su competencia no es la de anular resoluciones, sino que lo que hace es formular recomendaciones e incluir el resultado de sus investigaciones en un informe anual. Este informe anual, en el caso del Defensor del Pueblo español, es ordinario durante el periodo de sesiones y luego puede ser extraordinario frente a lo que son las diputaciones permanentes, o lo que es lo mismo, cuando las Cortes no están reunidas. Si nos vamos al otro lado, nos vamos al Defensor del Pueblo Europeo, debemos tener en cuenta
que se trata también de cuestiones similares pero no tan desarrolladas en el Tratado de Funcionamiento, porque nos indica que el defensor del pueblo podrá actuar para investigar esas quejas sobre la mala administración de las instituciones y también cuando no se respeten los derechos fundamentales que reconoce la Unión Europea, los principios del derecho o también las normas jurídicas. En este sentido, le establece unos límites expresamente colocados en el 228 que no puede llevar a cabo el defensor del pueblo, que sería básicamente la revisión de la actividad jurisdiccional del Tribunal de Justicia de la Unión, ni tampoco lo del ámbito doméstico, de tal manera que no puede tampoco actuar en reclamaciones contra entidades locales, regionales o nacionales de los Estados miembros, de tal manera que si yo me quiero quejar por el funcionamiento de la Consellería de Sanidad en la Xunta de Galicia en Lugo, lo tengo que hacer frente al defensor del pueblo o su homólogo en la comunidad autónoma, pero no podría ir al defensor del pueblo europeo, porque solo está pensado para revisar el funcionamiento de las instituciones europeas. Igualmente debemos tener en cuenta también que tampoco puede recibir quejas con lo respectivo a la actividad o la conducta de los funcionarios de la Unión. Y algo muy importante, tampoco es un mecanismo de apelación, porque no puedo ir ante el defensor del pueblo europeo cuando el defensor del pueblo español me ha dado resolución a una queja que no me satisface. Vale, por tanto, no está pensado tampoco como un mecanismo de apelación. Dicho lo cual, en España el actual defensor del pueblo, puesto desde la primera legislatura de Pedro Sánchez, sería Francisco Manuel Fernández Maruán, y en el caso del defensor del pueblo europeo es Emily O'Reilly, que ya está en su segundo mandato, porque llevan el mismo desde el día 1 de octubre del año 2013. Por lo tanto, en 2023 finalizará de manera natural su mandato, salvo que se dé una de las causas de cese anteriormente colocadas en el esquema. Por lo tanto, espero que esta explicación os haya ayudado a distinguir las dos figuras y esperando que os guste el vídeo, por favor, dadle un like y nos vemos en la siguiente presentación. Así que nada, un saludo y hasta pronto.